Estábamos a finales de 2022 en una empresa de soluciones financieras, nada del otro mundo, pero con esa típica estructura de consultora donde todos fingimos que trabajamos en Silicon Valley. Yo era senior engineer en el equipo de infraestructura, llevaba unos 3 años ahí, y trabajaba directamente con un manager que heredé después de una reestructuración. El cliente, una institución bancaria bastante respetable en la región, tenía un problema que necesitaba resolver urgente: migrar cientos de servidores legacy a una nueva arquitectura en la nube. Nada extraño hasta ahí, eso es pan de cada día. Lo que no sabía era que mi manager ya había cometido un error de estimación colosal 3 meses atrás. Resulta que en una junta con el cliente, el gerente de cuentas prometió que podríamos automatizar el proceso completo de inventario y validación de servidores con un script que correría en 3 semanas. 3 semanas. El cliente quedó convencido, firmaron un contrato por $40,000 por ese componente específico, y nadie en el equipo técnico fue consultado hasta que ya estábamos dentro del contrato. Cuando me lo explicaron, casi me ahogo con el café. Las primeras semanas fueron tranquilas porque el cliente no apretaba, estaban ocupados en su lado resolviendo otras cosas. Pero en la semana 4, el TAM empezó a hacer seguimiento. Mi manager me pidió que hiciera un script bash simple que validara formatos de inventario, parseara archivos CSV, checara conectividad SSH con patrones regex y generara reportes en HTML. No suena tan complicado, ¿verdad? Empecé a trabajar, pero conforme avanzaba me daba cuenta de que lo que el cliente realmente quería era algo mucho más sofisticado que lo que había en el contrato. Necesitaban login concurrente, manejo de errores granular, integración con DAP, cifrado de credenciales en el script mismo. Era un Frankenstein de requisitos que se filtraban semana a semana en las llamadas de estado. Llegó la semana 7 y el cliente pidió que lo pusieran en producción para empezar pruebas piloto. Mi script no estaba listo, faltaban 2 funcionalidades críticas y tenía un memory leak cuando procesaba más de 10,000 registros. Le avisé a mi manager, le mostré el código, le expliqué por qué necesitábamos más tiempo. Recuerdo su cara cuando leyó el email, una mezcla de pánico y cálculo rápido. Después de una llamada a puertas cerradas con el gerente de cuentas, decidieron traer a un consultor externo especializado en Bash avanzado. Un tipo que trabajaba independiente y que habían usado antes en otros proyectos. Aquí es donde se pone absurdo. El consultor cobró $25,000 por 2 semanas de trabajo. 25,000. Por escribir Bash mejorado. El cliente casi se cae de la silla, pero el TAM le explicó que era un experto certificado en scripting de nivel empresarial. Lo que el consultor hizo fue, básicamente, tomar mi script de 500 líneas, refactorizarlo a 200 con funciones mejor estructuradas, agregar un archivo de configuración externo para las credenciales en lugar de hardcodearlas, implementar un manejador de señales SecTerm y crear 2 funciones auxiliares para validación de entrada, que evitaban la mayoría de inyecciones de comando. Legítimamente mejoró la calidad. Pero el trabajo real no justificaba ni de lejos ese presupuesto. Lo irónico fue cuando el cliente pidió que revisáramos los cambios del consultor versus mi versión original. Cuando el PM línea a línea comparó ambas en la reunión, básicamente reconoció que la arquitectura ya estaba ahí, solo estaba mal implementada. Mi manager tuvo que explicar que el problema era la presión de tiempo, no la capacidad técnica. Pero el consultor externo se fue con su cheque de 25,000 mientras yo seguía manteniendo ese script a perpetuidad sin un centavo adicional. Al final el cliente quedó satisfecho, el script funcionó bien en producción, y la empresa facturó $65,000 totales por un componente que internamente habríamos podido entregar por 10. Nunca volvieron a consultarme cuando estimaba algo. La moraleja es que a veces en esta industria lo que importa no es qué haces, sino quién eres cuando lo haces. O si tuviste suerte de estar afuera cuando alguien cometió el error.